Hay ciudades que marcaron la historia: Roma, Atenas, Babilonia, pero solo una sola ciudad, ha sido llamada la ciudad de Dios y al mismo tiempo el escenario de algunas de las tragedias más devastadoras de la humanidad. Esa ciudad es Jerusalén. Hoy quiero invitarte a mirar más allá de las piedras y las ruinas, a ver el corazón roto de un pueblo, a sentir el eco de los gritos cuando las murallas cayeron, cuando el templo ardió, cuando los sueños de toda una nación fueron reducidos a polvo. Jerusalén no cayó una vez, cayó 2 veces, arrasada hasta sus cimientos. Y con cada destrucción, el mundo cambió para siempre. Quédate conmigo en este recorrido al pasado, porque al entender por qué la ciudad santa fue destruida, entenderás por qué aún hoy miles lloran junto al muro de las lamentaciones. Y quizás entiendas algo más profundo: por qué Jerusalén sigue siendo el epicentro espiritual del mundo. Si este mensaje toca tu corazón, suscríbete y comparte. Este es el comienzo de un viaje que no olvidarás. Gloria y caída de la ciudad santa. Para entender la profundidad de una caída, primero debemos contemplar la altura de su gloria. Nuestra historia no comienza con el estruendo de los arietes babilónicos, sino con la música de las arpas y el júbilo de un rey pastor. Hace 3000 años, un joven llamado David, que había pasado de cuidar ovejas a derrotar gigantes, conquistó una fortaleza jebusea, llamada Sión, y la rebautizó como la ciudad de David. Era un lugar estratégico, sí, pero para David era mucho más. Era el lugar donde el arca de la alianza, el símbolo tangible de la presencia de Dios, finalmente encontraría un hogar. Imaginen la escena: el rey David, despojado de sus ropajes reales, danzando con toda su fuerza delante del Señor, mientras el arca entraba en la ciudad entre aclamaciones y el sonido del cuerno. No era solo la fundación de una capital, era la consagración de un pacto entre el cielo y la tierra. Pero fue el hijo de David, Salomón, el rey más sabio y rico de la antigüedad, quien llevaría esa visión a su máxima expresión. Durante 7 años, los mejores artesanos del mundo trabajaron sin descanso para construir un templo que desafiaba la imaginación. No era un simple edificio, era una obra maestra de teología hecha piedra y oro. Maderas de cedro del Líbano, cuyo aroma llenaba el aire, revestían las paredes. El oro más puro cubría cada superficie, brillando con una luz celestial. 2 colosales columnas de bronce, llamadas Jaquín y Boaz, se erguían en la entrada como centinelas sagrados, y en lo más profundo del templo, en una oscuridad sagrada conocida como el lugar santísimo, 2 querubines de oro extendían sus alas sobre el arca de la alianza. El día de su dedicación, la Biblia nos cuenta algo milagroso. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 1, leemos: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. La presencia de Dios era tan densa, tan abrumadoramente poderosa, que los sacerdotes no podían ni siquiera permanecer de pie para ministrar. Jerusalén no era solo la capital de Israel, era la capital de Dios en la tierra. Peregrinos de todas las naciones, como la famosa reina de Sabá, viajaban durante meses solo para contemplar su magnificencia y escuchar la sabiduría de su rey. Era la perfección de la hermosura, el gozo de toda la tierra. Pero aquí es donde la historia da un giro trágico. La Biblia nos enseña una lección dolorosa: la proximidad a lo sagrado no garantiza la santidad del corazón.
La bendición, cuando se da por sentada, puede convertirse en una maldición. Los habitantes de Jerusalén se acostumbraron a la gloria. Empezaron a creer que el templo era un amuleto, una garantía de protección divina sin importar cómo vivieran. Tenemos el templo de Jehová. El templo de Jehová es este. Decían, como si las piedras pudieran salvarlos de sus propios pecados. Poco a poco la corrupción se infiltró como una enfermedad silenciosa. Los reyes que sucedieron a Salomón, con pocas y nobles excepciones, comenzaron a mirar hacia las naciones vecinas. Forjaron alianzas políticas con reinos paganos en lugar de confiar en Dios. Peor aún, trajeron sus dioses extraños a la ciudad santa. Se erigieron altares a Baal y Asera a la sombra misma del templo. La idolatría, que era una traición al primer mandamiento, se convirtió en una práctica común. Y con la idolatría vino la injusticia social. Los ricos oprimían a los pobres, los jueces aceptaban sobornos, y las viudas y los huérfanos eran olvidados. La ciudad que debía ser una luz para las naciones se estaba convirtiendo en una cueva de ladrones. El profeta Jeremías, un hombre con el corazón roto que fue llamado a predicar en estos tiempos oscuros, lo describió con una metáfora devastadora en el capítulo 2, versículo 13 de su libro. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Habían cambiado el manantial infinito de la gracia de Dios por pozos agrietados de poder político, riqueza material y religiones falsas, pozos que no podían saciar su sed ni salvarlos en el día de la angustia. Mientras la élite de Jerusalén celebraba sus fiestas y realizaba sus rituales religiosos vacíos, pensando que mantenían a Dios contento, en el horizonte oriental, una nube de polvo comenzaba a levantarse. Era el ejército de Babilonia, una superpotencia militar de una brutalidad legendaria. Y sin que ellos lo supieran, ese ejército no marchaba solo por la ambición de su rey. Marchaba como el instrumento del juicio divino, la vara del castigo que Dios mismo había anunciado a través de sus profetas. La edad de oro de Jerusalén había terminado. Se acercaba la hora más oscura de su historia. Los últimos reyes y la amenaza babilónica. Para entender el colapso de un reino, debemos mirar a sus líderes en sus últimos días. La historia de la caída de Jerusalén está marcada por una sucesión de reyes necios, débiles y arrogantes, que sellaron el destino de su pueblo. Era como observar a los capitanes de un gran barco ignorar deliberadamente las advertencias de tormenta, mientras conducían la nave directamente hacia las rocas. Todo comenzó a desmoronarse tras la muerte del último gran rey reformador, José. Él había redescubierto el libro de la ley, había purgado la nación de la idolatría y había renovado el pacto con Dios. Su muerte en batalla, en el año 609 a.C., fue como apagar la última lámpara de esperanza. Lo que vino después fue un desastre político y espiritual. Su hijo, Joacaz, duró apenas 3 meses en el trono antes de que el faraón de Egipto lo depusiera y lo llevara encadenado para morir en una tierra extraña. En su lugar, los egipcios instalaron a su hermano, Joacim, un hombre que la Biblia describe con una frase lapidaria: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Joacim era la encarnación de la arrogancia. Despreciaba las advertencias de los profetas y gobernaba con tiranía, construyendo palacios lujosos mientras el pueblo sufría. Fue durante su reinado que ocurrió uno de los actos de desafío más flagrantes de toda la Biblia. El profeta Jeremías, a quien Dios le había prohibido entrar en el templo, dictó a su fiel escriba, Baruc, todas las profecías de juicio que Dios
le había revelado. Baruc, arriesgando su vida, leyó el rollo en el templo ante todo el pueblo. La noticia llegó a oídos del rey Joachim. Imaginen la escena, descrita en el capítulo 36 de Jeremías. Es invierno. El rey está en su palacio de invierno, sentado frente a un brasero encendido para calentarse. Ordena que le traigan el rollo. Su oficial, Jehudí, comienza a leer en voz alta las terribles advertencias de Dios: la invasión babilónica, la destrucción, el exilio. En lugar de rasgar sus vestiduras en señal de arrepentimiento, como había hecho su padre Josías, Joacim hace algo impensable. Después de que Jehudí leía 3 o 4 columnas, el rey tomaba una navaja de escriba, cortaba esa parte del rollo y la arrojaba al fuego del brasero. Plana por plana, advertencia por advertencia, la palabra de Dios era sistemáticamente destruida, convertida en cenizas por la mano de un rey que se creía por encima del juicio. Es un acto de una soberbia escalofriante. Es como si un hombre sentenciado a muerte rompiera la orden del juez, creyendo que eso anulará la sentencia, pero quemar la advertencia no detiene la catástrofe. De hecho, la acelera. Dios le dijo a Jeremías: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joachim. Y aún se le añadieron otras muchas palabras semejantes. El juicio no solo fue confirmado, sino intensificado. Mientras tanto, el tablero geopolítico estaba cambiando drásticamente. El moribundo imperio asirio finalmente colapsó, y 2 nuevos gigantes luchaban por la supremacía: Egipto y Babilonia. En la decisiva batalla de Carquemis, en el año 605 a.C., el príncipe heredero de Babilonia, un genio militar llamado Nabucodonosor, aniquiló al ejército egipcio. Con esta victoria, Babilonia se convirtió en la dueña indiscutible del cercano Oriente. Judá, que había sido un estado vasallo de Egipto, ahora estaba directamente en el camino de la apisonadora babilónica. Ese mismo año, Nabucodonosor marchó hacia el sur, y Jerusalén sintió por primera vez el aliento del dragón babilónico. No destruyó la ciudad, pero se llevó como botín algunos de los tesoros del templo y, lo que es más importante, deportó a un grupo de jóvenes de la nobleza para ser educados en su corte. Entre ellos se encontraba un joven llamado Daniel, destinado a jugar un papel crucial en el corazón mismo del imperio enemigo. Joacim se vio obligado a jurar lealtad a Nabucodonosor, pero después de 3 años, en un acto de locura política, se rebeló, probablemente confiando en vanas promesas de ayuda de Egipto. Fue el error fatal. La paciencia de Babilonia se había agotado. Aunque Joaquín murió antes de que llegara el castigo final, su hijo, Joaquín, heredó un trono en llamas. Reinó solo 3 meses, el tiempo suficiente para ver al ejército babilónico rodear Jerusalén una vez más. Esta vez, la deportación fue masiva. 10.000 de los mejores ciudadanos de Judá, soldados, artesanos, la élite intelectual, incluido el profeta Ezequiel, fueron llevados cautivos a Babilonia. Nabucodonosor saqueó gran parte de los tesoros restantes del templo y dejó en el trono a un rey títere, el tío de Joaquín, llamado Matanías, a quien le cambió el nombre a Sedequías como señal de sumisión. La lección debería haber sido clara como el cristal: no se juega con Babilonia. Pero Sedequías, el último rey de Judá, resultó ser tan necio como sus predecesores. Durante 9 años fue un vasallo obediente, pero la presión de los nobles nacionalistas y las falsas promesas de Egipto lo llevaron a cometer el mismo error suicida: la rebelión. La noticia llegó a Babilonia, y esta vez
El rey Nabucodonosor no vendría a dar una advertencia, vendría a borrar a Jerusalén del mapa. El martillo de Dios estaba a punto de caer con una fuerza definitiva. Nabucodonosor, el martillo de Dios. La historia a menudo es moldeada por hombres de una voluntad de hierro y una ambición sin límites. Hombres como Alejandro Magno, Julio César o Genghis Khan. En el siglo VI a.C., ese hombre era Nabucodonosor II, rey de Babilonia. Para el pueblo de Jerusalén, su nombre era sinónimo de terror y destrucción. Pero la Biblia nos ofrece una perspectiva mucho más profunda y sorprendente sobre este monarca pagano. En el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 9, Dios mismo hace una declaración asombrosa, refiriéndose a este rey conquistador como mi siervo Nabucodonosor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podía un rey que adoraba a Marduk, que construía zigurats y que no conocía al Dios de Israel, ser llamado su siervo? La respuesta revela la soberanía absoluta de Dios sobre la historia. Nabucodonosor no era un siervo en el sentido de un seguidor devoto, era un siervo en el sentido de un instrumento, una herramienta inconsciente en las manos del Todopoderoso. Mientras él creía que estaba expandiendo su propio imperio glorioso, en realidad estaba ejecutando un juicio divino que había sido decretado mucho tiempo atrás. Era el martillo de Dios, y Judá era el yunque. Nabucodonosor era un genio militar y un constructor megalómano. Heredó de su padre un imperio y lo convirtió en la maravilla del mundo antiguo. Su capital, Babilonia, era una metrópoli legendaria, rodeada por una doble muralla tan ancha que se decía que 2 carros podían correr sobre ella. La famosa puerta de Istar, recubierta de ladrillos vidriados de un azul brillante y decorada con imágenes de dragones y toros, daba la bienvenida a los visitantes, y en su interior se encontraban los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, construidos, según la leyenda, para su esposa nostálgica. Su ejército era una máquina de guerra implacable. Habían perfeccionado el arte del asedio. Sus ingenieros construían rampas gigantescas para alcanzar la cima de las murallas. Sus torres de asedio móviles eran como rascacielos con ruedas que sembraban la muerte desde las alturas, y sus arietes, con puntas de bronce, podían derribar las puertas más resistentes. Eran conocidos por su crueldad, utilizando la tortura y las ejecuciones masivas como una táctica de terror psicológico para disuadir cualquier rebelión. Pero el libro de Daniel nos da una visión íntima de la psicología de este hombre poderoso. Era brillante, astuto, pero también atormentado por una inseguridad profunda y una arrogancia colosal. En el capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño que perturba su espíritu, una visión de una estatua inmensa hecha de diferentes metales que es destruida por una roca. Se despierta tan angustiado que exige a sus sabios, magos y astrólogos no solo que interpreten el sueño, sino que primero le digan cuál fue el sueño, algo humanamente imposible. Amenaza con descuartizarlo si falla. Esto nos muestra a un líder absoluto, acostumbrado a que su voluntad sea ley, pero a la vez aterrorizado por lo que no puede controlar, el futuro. Es aquí donde el joven exiliado judío, Daniel, entra en escena. Lleno de sabiduría divina, no solo le revela el sueño al rey, sino que le da la interpretación, una profecía sobre los futuros imperios mundiales que culminaría con el establecimiento del reino eterno de Dios. Nabucodonosor, asombrado, se postra ante Daniel y declara: «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes». Por un momento, el pagano vislumbra la verdad.
Pero el orgullo es una enfermedad difícil de curar. En el capítulo 3, vemos a este mismo rey erigir una estatua de oro de 90 pies de altura, probablemente una representación de sí mismo o de su imperio, y ordenar a todos sus súbditos que la adoren bajo pena de ser arrojados a un horno de fuego. Es el orgullo desmedido en su máxima expresión. Pero 3 jóvenes judíos, los amigos de Daniel, se niegan, declarando su lealtad inquebrantable a Dios. Su milagrosa liberación del horno de fuego es otro testimonio del poder de Dios ante el rey más poderoso de la tierra. La lección culminante para Nabucodonosor llega en el capítulo 4, lleno de soberbia, paseando por la azotea de su palacio y contemplando la magnífica Babilonia que había construido, exclama: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En ese mismo instante, la Biblia dice que una voz del cielo lo sentenció. Su razón le fue quitada. Durante 7 años, el gran emperador vivió como una bestia salvaje, comiendo hierba como los bueyes, su cuerpo empapado por el rocío, y su pelo y uñas creciendo sin control. Fue la humillación más profunda e imaginable, una terapia de shock divina, y funcionó. Al final de los 7 años, cuando levantó sus ojos al cielo, su razón le fue devuelta, y de sus labios brotó una de las confesiones más hermosas de la Biblia. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Finalmente, el martillo entendió la mano que lo sostenía. Este era el hombre, en toda su complejidad, brillante, brutal, orgulloso y finalmente humillado, que ahora dirigía toda la fuerza de su imperio contra la pequeña y rebelde ciudad de Jerusalén. Después de la segunda rebelión de Sedequías, la paciencia del rey de Babilonia había llegado a su fin. No habría más advertencias ni deportaciones parciales. La orden era clara: aniquilación total. El juicio final estaba a punto de comenzar. El asedio final, el horror dentro de los muros. Y hay momentos en la historia en que el tiempo parece detenerse y el infierno asciende a la tierra. El asedio final de Jerusalén fue uno de esos momentos. Lo que te voy a describir ahora no es para los débiles de corazón. Es una crónica de sufrimiento humano en su forma más extrema. Un descenso a la locura y la desesperación que marcaría el alma del pueblo judío para siempre. Fue en el 10º día del 10º mes, en el 9º año del reinado de Sedequías, correspondiente a enero del año 588 a.C. Ese día, los centinelas en las murallas de Jerusalén vieron algo que heló la sangre en sus venas. En el horizonte, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, el ejército babilónico apareció como una plaga de langostas de metal. Decenas de miles de soldados, la maquinaria de asedio más sofisticada del mundo, y en su centro, el estandarte del rey Nabucodonosor. La trampa se había cerrado. El segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 1, lo registra con una simplicidad aterradora. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantaron torres contra ella alrededor. Los babilonios no tenían prisa. Su táctica era una de las más crueles y efectivas: la inanición. Construyeron un muro de circunvalación alrededor de toda la ciudad, un cerco hermético para que nadie pudiera entrar ni salir. Jerusalén se convirtió en una isla de humanidad sitiada, una olla a presión gigante cuyo contenido estaba destinado a consumirse lentamente. Al principio, dentro de la ciudad, reinaba una mezcla de terror y un optimismo desafiante.
Muchos recordaban las historias de sus antepasados. Recordaban cómo en tiempos del rey Ezequías, un ángel del Señor había aniquilado a 185,000 soldados asirios en una sola noche. Los falsos profetas, siempre dispuestos a decir lo que la gente quiere oír, alimentaban esta vana esperanza. La paz, proclamaban. Dios no permitirá que su santo templo sea profanado. Los babilonios se cansarán y se irán, pero una voz solitaria y angustiada decía la verdad. El profeta Jeremías, considerado un traidor y encarcelado en el patio de la guardia, seguía transmitiendo el mensaje de Dios, un mensaje que nadie quería escuchar. En el capítulo 21 de su libro, Dios declara: «He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que se quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre y de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá». La única forma de sobrevivir era la rendición. Era un mensaje incomprensible para un pueblo orgulloso. Rendirse era traición. Resistir era patriotismo. Pero en esta ocasión, resistir era luchar contra el mismo Dios. Pasaron los meses. El grano almacenado en los hilos comenzó a disminuir. Luego se agotó. El precio de los alimentos se disparó a niveles absurdos. Una cabeza de asno, un animal impuro, se vendía por una fortuna. La gente comenzó a comerse el cuero de sus sandalias, sus cinturones. Luego comenzaron a buscar hierbas y raíces en cualquier rincón de la ciudad. El hambre se convirtió en un monstruo que devoraba la ciudad desde dentro. Los cuerpos esqueléticos de los muertos yacían en las calles, sin que nadie tuviera fuerzas para enterrarlos. El aire se llenó del hedor de la muerte y la desesperación. El libro de Lamentaciones, un poema fúnebre atribuido a Jeremías, nos da una ventana al horror de esos días. En el capítulo 4, versículo 9, leemos: «Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra». Morir rápido en batalla se convirtió en una bendición envidiable comparado con la lenta y agónica tortura de la inanición. Y entonces se cruzó el último umbral de la depravación humana. Ocurrió lo impensable, lo que Moisés había profetizado casi 1000 años antes, si el pueblo abandonaba a Dios. El canibalismo, y no cualquier canibalismo. Las madres, enloquecidas por el hambre y la desesperación, comenzaron a cocinar y comerse a sus propios hijos. Lamentaciones, capítulo 4, versículo 10. Lo describe con un dolor que traspasa los siglos. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Puedes imaginar un abismo más profundo de sufrimiento? La civilización se había derrumbado por completo. Solo quedaba el instinto animal de supervivencia en su forma más grotesca. El asedio duró casi 2 años y medio. 30 meses de infierno. 30 meses en los que cada amanecer traía una nueva agonía. El rey Sedequías, indeciso y aterrorizado, se debatía entre los consejos contradictorios de sus oficiales. Era un títere en manos de un destino que ya estaba escrito. Finalmente, en el 9º día del 4º mes, en el año 586 a.C., los arietes babilónicos abrieron una brecha en la muralla norte. El estruendo de la muralla al caer fue el grito de muerte de la ciudad. Los soldados babilónicos, endurecidos por meses de asedio, entraron como una inundación furiosa, matando a todo el que se cruzaba en su camino. En la confusión de la noche, el rey Sedequías y un pequeño grupo de sus soldados intentaron una huida desesperada, pero fueron capturados en las llanuras de Jericó. El último rey de la estirpe de David fue llevado encadenado ante Nabucodonosor. La ciudad santa había caído.
pero la peor profanación estaba aún por llegar. La destrucción del templo sagrado. Si el asedio fue la agonía de Jerusalén, la destrucción del templo fue el arrancamiento de su alma. Este no fue un simple acto de guerra, fue un cataclismo espiritual, un evento tan traumático que su eco resuena hasta nuestros días. Tras la captura del rey Sedequías, su destino fue un ejemplo de la calculada crueldad babilónica. Fue llevado a Ribla ante la presencia de Nabucodonosor. Allí fue forzado a presenciar algo que ningún padre debería ver jamás. Sus propios hijos fueron degollados delante de él. Y esa imagen, la del asesinato de su descendencia, fue lo último que sus ojos verían en este mundo. Inmediatamente después, los verdugos babilónicos le sacaron los ojos. Ciego, encadenado y despojado de toda dignidad, el último rey de Judá fue llevado a Babilonia para morir en la oscuridad de una mazmorra. Era el cumplimiento brutal de una profecía de Ezequiel, que había dicho que Sedequías iría a Babilonia pero no la vería. Pero la venganza de Nabucodonosor no estaba completa. Un mes después de la caída de la ciudad, envió a su oficial de más alto rango, el capitán de su guardia personal, un hombre llamado Nabuzaradán. Su título se traduce a veces como jefe de los verdugos. Su misión no era pacificar, sino aniquilar. Tenía órdenes de llevar a cabo una demolición sistemática y completa. El día 9 del mes de Av, una fecha que se convertiría en el día más negro del calendario judío, Nabuzaradán y sus hombres entraron en la ciudad fantasma y se dirigieron directamente al corazón de la nación, el templo de Salomón. Primero el saqueo. Los soldados babilónicos, con una eficiencia brutal, despojaron al templo de toda su gloria. Imaginen a estos guerreros rudos, que no entendían nada del significado espiritual de lo que tocaban, arrancando los tesoros sagrados. Jeremías, en el capítulo 52, nos da un inventario doloroso. Se llevaron las palas, los tazones, los incensarios, todos los utensilios de bronce y oro usados en el servicio a Dios. Luego se enfocaron en las piezas más grandes, las dos majestuosas columnas de bronce, Jaquín y Boaz, que habían simbolizado la fuerza y la estabilidad del pacto de Dios, fueron hechas pedazos. El gran mar de bronce, una enorme pila de agua sostenida por 12 bueyes de bronce, también fue destrozado. Para los babilonios era solo chatarra de gran valor para fundir. Para los judíos era la profanación de lo más sagrado, como ver a alguien destrozar una obra de Miguel Ángel con un martillo para vender los trozos de mármol. Y una vez que el templo estuvo desnudo y despojado, vino el acto final. Nabuzaradán dio la orden de prenderle fuego. Cierren los ojos y traten de imaginarlo, las antorchas arrojadas sobre las maderas de cedro, secas por los siglos, las llamas comenzando a lamer las paredes recubiertas de oro, el fuego trepando por las cortinas bordadas, consumiendo en segundos el trabajo de años, el oro de las paredes derritiéndose, goteando como lágrimas de fuego sobre el suelo sagrado, el techo artesonado colapsando en una lluvia de chispas y escombros, el humo negro y espeso ascendiendo al cielo, una pira funeraria para la casa de Dios, visible a kilómetros de distancia, el lugar donde la gloria de Dios había descendido de forma tan tangible que los sacerdotes no podían estar de pie, ahora era consumido por un fuego terrenal y profano, y en medio de la destrucción hubo un silencio aterrador. No hubo intervención divina, no hubo un ángel que detuviera las llamas. El profeta Ezequiel, en el exilio, ya había tenido una visión en la que la gloria de Dios abandonaba el templo, saliendo por la puerta oriental, antes de que llegaran los babilonios. Dios había abandonado su propia casa
antes de permitir que fuera profanada. El edificio que ardía era ya una cáscara vacía. La furia destructora de Nabuzaradán no se detuvo ahí. El palacio del rey fue incendiado. Todas las casas de los nobles y los ciudadanos importantes fueron quemadas. Y finalmente sus soldados se dedicaron a derribar metro por metro las murallas que habían protegido a Jerusalén durante siglos. Era una política de tierra arrasada. Querían asegurarse de que Jerusalén nunca más pudiera levantarse como una amenaza. Querían borrar no solo la ciudad, sino también su memoria. Cuando el humo finalmente se disipó, lo que quedó fue una visión apocalíptica, un paisaje de ruinas ennegrecidas, de piedras calcinadas y de un silencio sepulcral, roto solo por el viento que soplaba a través de los escombros. La ciudad de David, la joya de Salomón, ya no existía, y su pueblo estaba a punto de comenzar el capítulo más amargo de su historia. El exilio, un pueblo sin tierra. Para el antiguo pueblo de Israel, la tierra no era solo un lugar geográfico, era una promesa, una herencia divina, una parte fundamental de su identidad. Ser arrancado de esa tierra era como ser arrancado del seno materno. Tras la aniquilación de Jerusalén, comenzó el exilio, un trauma nacional que definiría al judaísmo para siempre. Nabuzaradán, el ejecutor de Nabucodonosor, procedió con una deportación masiva y estratégica. No se llevó a todos. El segundo libro de Reyes, capítulo 25, nos dice que dejó a los pobres de la tierra para que labrasen las viñas y la tierra. Era una táctica astuta, eliminar a la clase dirigente, a los intelectuales, a los artesanos, a los sacerdotes y a los losdados, y dejar solo a los campesinos más desfavorecidos, asegurándose así de que no hubiera liderazgo capaz de organizar una nueva rebelión. Era como decapitar un cuerpo para que no pudiera volver a levantarse. Los deportados, miles de ellos, fueron encadenados en largas filas. Eran lo mejor que quedaba de la sociedad judía. Imaginen la procesión fúnebre. Sacerdotes que habían servido en el templo, ahora con grilletes en los tobillos, artesanos cuyas manos habían creado belleza, ahora atadas, escribas que habían preservado la ley, ahora tratados como ganado. Comenzaron una marcha de la muerte de casi 1000 kilómetros a través del desierto abrasador hasta Babilonia. Muchos, especialmente los ancianos y los niños, murieron en el camino. El Salmo 37 es una ventana al alma rota de estos exiliados. Es uno de los poemas más tristes y conmovedores jamás escritos. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los haces en medio de ella colgamos nuestras arpas. El arpa, el instrumento de la alegría y la alabanza, ahora colgaba silenciosa. No había nada que cantar. Sus captores babilonios, con crueldad, se burlaban de ellos. Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. La respuesta de los exiliados revela la profundidad de su dolor. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Cantar las canciones sagradas en una tierra impura, después de haberlo perdido todo, parecía una traición a su memoria. Al llegar a Babilonia, se enfrentaron a una crisis de fe sin precedentes. ¿Cómo podían ser el pueblo elegido de Dios si habían sido derrotados tan humillantemente? ¿Dónde estaba Dios cuando su templo ardía? Podía ser adorado fuera de la tierra prometida. Estaban rodeados por la opulencia y el paganismo de la superpotencia mundial. La tentación de asimilarse, de olvidar su identidad, de adoptar los nombres, las costumbres y los dioses de Babilonia, era inmensa. Muchos sucumbieron. Pero fue en medio de esta oscuridad
que ocurrió algo extraordinario, una transformación espiritual que salvaría al judaísmo de la extinción. El profeta Jeremías desde Jerusalén les había enviado una carta con un consejo sorprendente, registrado en el capítulo 29 de su libro: edificad casas, y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. No les dijo que se rebelaran ni que se desesperaran. Les dijo que se establecieran, que vivieran y que incluso oraran por el bienestar de sus captores, porque su exilio, aunque doloroso, tenía un propósito y un límite de tiempo: 70 años. Al no tener un templo donde ofrecer sacrificios, los exiliados tuvieron que encontrar nuevas formas de mantener viva su fe. Empezaron a reunirse en sus hogares, en pequeños grupos, para orar juntos, para estudiar los rollos de la ley y para contar a sus hijos las historias de Abraham, Moisés y David. Este fue el humilde nacimiento de la sinagoga, una institución que se convertiría en el centro de la vida judía en todo el mundo. Sin los rituales del templo, el enfoque se desplazó hacia la palabra escrita. Los escribas, como el posterior Esdras, cobraron una importancia vital. Se dedicaron a la tarea monumental de recopilar, copiar y preservar meticulosamente las escrituras sagradas. Si habían perdido su templo de piedra, no podían permitirse perder su templo de pergamino. Fue durante el exilio que gran parte de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento fue editado y canonizado. Y tuvieron ejemplos heroicos de fidelidad. Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesac y Abednego, demostraron que era posible vivir en una cultura pagana sin contaminarse, sirviendo en las más altas esferas del gobierno babilónico sin comprometer su fe. Su negativa a adorar la estatua de oro, su disposición a enfrentar el horno de fuego antes que traicionar a su Dios, se convirtió en una leyenda inspiradora para las generaciones futuras. El profeta Ezequiel, que también estaba en el exilio, recibió visiones poderosas que dieron esperanza al pueblo. La más famosa, en el capítulo 37, es la del Valle de los Huesos Secos. Ezequiel vio un valle lleno de huesos humanos, blanqueados y esparcidos. Representaban a la nación de Israel, muerta y sin esperanza, pero Dios le ordenó profetizar sobre ellos, y mientras lo hacía, los huesos comenzaron a unirse, se cubrieron de tendones, carne y piel, y el aliento de vida entró en ellos, convirtiéndose en un ejército innumerable. El mensaje era claro: aunque Israel pareciera muerto, Dios tenía el poder de resucitarlo. El exilio fue una cirugía radical y dolorosa. Dios estaba purgando a su pueblo del cáncer de la idolatría que casi los había destruido. Cuando finalmente regresaron a su tierra, 70 años después, eran un pueblo transformado. Nunca más volverían a caer en la idolatría a gran escala. Habían aprendido la lección de la manera más dura posible. El fuego de la aflicción había purificado su fe. Las profecías cumplidas. Y una de las facetas más asombrosas y desconcertantes de la caída de Jerusalén es que no fue un evento inesperado para quienes tenían oídos para oír. La tragedia había sido anunciada con una precisión escalofriante, no con semanas ni meses, sino con siglos de antelación. Es como encontrar el guión detallado de una película escrito mucho antes de que los actores nacieran o los escenarios se construyeran. El cumplimiento de estas profecías es uno de los argumentos más poderosos a favor de la autoridad divina de la Biblia. Retrocedamos casi 900 años antes de Nabucodonosor, a la época de Moisés, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28.
Moisés establece las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia al pacto de Dios. Y entre las maldiciones describe con un detalle que hiela la sangre lo que sucedería si Israel se apartaba de Dios. Escuchen esto, escrito alrededor del año 1400 a.C., que Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y sitiará tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Analicemos la precisión. Una nación de lejos. Babilonia estaba a casi 1000 kilómetros. Que vuele como águila. El águila era un símbolo del ejército babilónico, conocido por la rapidez de sus campañas. Nación cuya lengua no entiendas. El arameo y el acadio de los babilonios eran incomprensibles para los hebreos. Gente fiera de rostro describe perfectamente la conocida brutalidad babilónica. Y la predicción más horrible de todas, el canibalismo durante el asedio, se cumplió literalmente. ¿Es una coincidencia de una exactitud matemática? ¿O es la prueba de un Dios que conoce el fin desde el principio? Avancemos ahora unos 100 años antes de la destrucción, a la época del profeta Isaías. El buen rey Ezequías, después de ser sanado milagrosamente por Dios, comete un acto de orgullo y muestra todos los tesoros de su palacio a unos enviados de Babilonia. Isaías lo confronta y le da una profecía específica, registrada en el capítulo 39 de su libro. Aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. 120 años después, esto se cumplió al pie de la letra. Nabucodonosor se llevó todos los tesoros, y jóvenes de la nobleza, como Daniel, fueron llevados y puestos al servicio del rey. Pero fue Jeremías, el profeta que vivió y sufrió la catástrofe, quien dio las profecías más detalladas e inmediatas. No solo predijo la invasión babilónica, sino que profetizó la duración exacta del castigo. En Jeremías, capítulo 25, versículo 11, declara: «Y toda esta tierra será puesta en soledad y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. No mucho tiempo, no varias generaciones, 70 años». Y exactamente 70 años después, en el año 539 a.C., el rey Ciro de Persia conquistó Babilonia, y al año siguiente emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a su tierra y reconstruir su templo. El cronómetro divino fue exacto. Jeremías también advirtió sobre el destino del templo. La gente confiaba ciegamente en el edificio, pero Jeremías, en el capítulo 7, les recordó el destino de Silo, el lugar donde el tabernáculo había estado antes y que fue destruido por los filisteos debido a la maldad de Israel. «Así haré a esta casa como hice a Silo», advirtió Dios a través de él. Y así fue. El profeta Ezequiel, desde su exilio en Babilonia, también recibió visiones detalladas. En el capítulo 5 de su libro, Dios le dice que se rasure la cabeza y la barba, y que divida el cabello en 3 partes. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos. Esta división se cumplió con una precisión matemática. 1/3 de la población murió dentro de la ciudad por hambre y enfermedad durante el asedio. 1/3 murió a espada cuando la ciudad fue tomada, y el último tercio fue deportado o huyó.
esparciéndose por el mundo. Estas profecías no fueron dadas para satisfacer la curiosidad sobre el futuro ni para demostrar el poder predictivo de Dios. Tenían un propósito pastoral y urgente, eran una llamada desesperada al arrepentimiento. Eran la sirena de advertencia de Dios, suplicando a su pueblo que cambiara de rumbo antes de caer por el precipicio. Eran la expresión de un amor que advertía del peligro. Pero el pueblo de Judá, en su mayoría, prefirió escuchar las mentiras dulces de los falsos profetas que les prometían paz, en lugar de la verdad amarga de los profetas de Dios que les advertían del juicio. Eligieron cerrar sus oídos a la advertencia, y como resultado, tuvieron que enfrentar la tormenta en toda su furia. La historia de Jerusalén es un testimonio solemne de que la palabra de Dios, tanto en sus promesas como en sus advertencias, siempre se cumple. La segunda destrucción por Roma. Uno pensaría que una tragedia de tal magnitud, una destrucción tan completa, sería una lección aprendida para siempre. Pero la historia, trágicamente, tiene una forma de repetirse, a menudo en una escala aún mayor. 656 años después de que las legiones de Nabucodonosor dejaran Jerusalén en ruinas, la ciudad santa sería testigo de un segundo holocausto, esta vez a manos del imperio más poderoso que el mundo había conocido, Roma. Tras el exilio babilónico, un remanente de judíos regresó a su tierra. Liderados por hombres como Zorobabel y Nehemías, reconstruyeron las murallas y erigieron un segundo templo. Era un templo más modesto que el de Salomón, pero seguía siendo el corazón palpitante de la fe judía. Durante siglos vivieron bajo el dominio de persas y griegos, hasta que en el año 63 a.C., las águilas de las legiones romanas aparecieron en el horizonte. El general Pompeyo conquistó Jerusalén y en un acto de suprema arrogancia entró en el lugar santísimo, un lugar que solo el sumo sacerdote podía pisar, y solo una vez al año. Fue una profanación que los judíos nunca perdonarían. Para la época de Jesús, Judea era una provincia romana inquieta y volátil. La opresión de Roma y los pesados impuestos alimentaban un fervor nacionalista y mesiánico. Había diferentes facciones. Los saduceos colaboraban con Roma, los fariseos abogaban por una piedad estricta, y los celotes predicaban la rebelión violenta. Era un polvorín a punto de estallar. Fue en este contexto que Jesús de Nazaret caminó por las calles de Jerusalén. Un día, mientras sus discípulos admiraban la magnificencia del templo, que había sido espectacularmente renovado por el rey Herodes, Jesús pronunció una de las profecías más escalofriantes del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 2, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Los discípulos debieron quedar atónitos. Era como predecir que el sol no saldría mañana. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, dio detalles aún más específicos sobre cómo ocurriría. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque estos son días de retribución, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Esta advertencia sería crucial. La rebelión judía contra Roma estalló en el año 66 después de Cristo, provocada por la brutalidad y la corrupción del procurador romano Gesiofloro. Los celotes tomaron el control de Jerusalén y masacraron a la guarnición romana. La respuesta del emperador Nerón fue enviar a su mejor general, Vespasiano, con más de 60.000 soldados para aplastar la revuelta.
La guerra fue de una brutalidad indescriptible. Los romanos avanzaron metódicamente por Galilea, dejando un rastro de sangre y esclavitud. El historiador judío Flavio Josefo, un testigo presencial, describe escenas de horror. Pero en el año 68, la guerra se detuvo temporalmente. Nerón se suicidó y Roma se sumió en una guerra civil. Vespasiano fue aclamado emperador y tuvo que marchar a Roma, dejando el mando del ejército en Judea a su hijo, Tito. Este respiro, que podría haber sido una oportunidad para la reflexión, fue desperdiciado por los judíos en una locura autodestructiva. Las diferentes facciones celotes dentro de Jerusalén se enzarzaron en una guerra civil sangrienta, luchando por el control de la ciudad mientras el enemigo se reagrupaba a las puertas. En un acto de demencia estratégica, quemaron los graneros de sus rivales, destruyendo las reservas de comida que habrían sido vitales para resistir el asedio que se avecinaba. Se estaban sentenciando a sí mismos. En la primavera del año 70 después de Cristo, Tito llegó con 4 legiones y rodeó Jerusalén. La ciudad estaba abarrotada, ya que miles de peregrinos habían llegado para celebrar la Pascua y habían quedado atrapados. El asedio comenzó, y la historia se repitió con una precisión dolorosa. Como los babilonios, los romanos construyeron un muro de circunvalación. El hambre dentro de la ciudad alcanzó niveles que superan la imaginación. Josefo relata la misma tragedia que ocurrió 600 años antes. Madres que se comían a sus propios hijos. Afuera, Tito crucificaba a cientos de judíos que intentaban escapar, como una advertencia macabra. Los cristianos que vivían en Jerusalén, recordando las palabras de Jesús de huir a las montañas, cuando vieran la ciudad rodeada de ejércitos, habían escapado antes de que el cerco se completara, salvando así sus vidas. Finalmente, en agosto del año 70, en el mismo mes de Av en que el primer templo fue destruido, los romanos rompieron las defensas. En medio del caos de la batalla, a pesar de que Tito supuestamente quería preservar el templo, un soldado romano arrojó una antorcha, y el magnífico edificio ardió en llamas. La matanza que siguió fue indiscriminada. Cientos de miles de personas fueron masacradas. Josefo estima que más de 1 millón de judíos perecieron durante el asedio y la caída de la ciudad. Los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos. Tito ordenó que la ciudad fuera arrasada hasta los cimientos. Los soldados demolieron sistemáticamente cada edificio, cada muro. Cumplieron la profecía de Jesús al pie de la letra. No quedó piedra sobre piedra, a excepción de una parte del muro de contención occidental de la plataforma del templo, que sobrevive hasta hoy como el Muro de las Lamentaciones. Cuando todo terminó, era difícil creer que una ciudad tan grande hubiera existido alguna vez en ese lugar. La segunda destrucción fue aún más completa y devastadora que la primera. El fin había llegado. Una vez más, hemos viajado a través de 26 siglos de historia. Hemos visto la gloria de una ciudad elegida por Dios y hemos sido testigos de su aniquilación, no una, sino 2 veces. Hemos escuchado los ecos de las arpas de David, el estruendo de los arietes de Babilonia y los gritos de agonía bajo las águilas de Roma. ¿Qué nos queda al final de este viaje tan desgarrador? Es solo una historia de ruinas, un monumento al fracaso humano. Si miramos más de cerca, entre las cenizas de Jerusalén, encontramos lecciones eternas y una esperanza inquebrantable. La primera lección es una advertencia solemne. Jerusalén cayó porque su pueblo, a pesar de tener la revelación de Dios, su ley y su templo, puso su confianza en las cosas equivocadas,
Confiaron en los rituales en lugar de la relación, en los edificios en lugar de la obediencia, en las alianzas políticas en lugar de la providencia divina. Es una pregunta que resuena hasta nuestros días. ¿Cuáles son nuestros templos modernos? ¿En qué ponemos nuestra seguridad? ¿En nuestra carrera? ¿En nuestra cuenta bancaria? ¿En nuestra ideología? ¿En nuestra nacionalidad? La historia de Jerusalén nos enseña que cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, por muy noble que parezca, eventualmente se derrumbará. La segunda lección es sobre la naturaleza de Dios. Vemos su justicia, una justicia santa que no puede pasar por alto la rebelión y el pecado persistente, pero también vemos su misericordia infinita. Envió profetas una y otra vez, suplicando a su pueblo que regresara. Midió el tiempo del exilio y proveyó un camino de regreso. Incluso en la destrucción, su propósito no era aniquilar, sino purificar y preservar un remanente a través del cual cumpliría su promesa final. Y esa es la clave de todo. La historia no termina en las cenizas del año 70. La destrucción del templo de piedra fue, en cierto modo, un prólogo necesario para la revelación de un nuevo tipo de templo. Un templo no hecho de manos humanas, sino un templo espiritual. Jesús mismo, al predecir la destrucción, se refirió a su propio cuerpo como un templo que sería destruido y resucitado en 3 días. Su muerte y resurrección abrieron el camino para una nueva forma de relacionarse con Dios, no limitada a un lugar geográfico, sino accesible a toda persona, en todo lugar, a través de la fe. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando que el camino al lugar santísimo, a la presencia de Dios, ahora estaba abierto para todos. La historia de Jerusalén es, en última instancia, la historia de la humanidad. Es nuestra historia. Todos hemos construido nuestros propios reinos, hemos ignorado advertencias y hemos enfrentado las consecuencias. Pero también es la historia de la fidelidad inquebrantable de Dios, que incluso en nuestras ruinas siempre está trabajando para redimir, restaurar y reconstruir. Que estas lecciones no se pierdan en nosotros, que aprendamos de los errores del pasado para no repetirlos en el presente, y que pongamos nuestra confianza no en las cosas temporales de este mundo, que se oxidan y se corrompen, sino en el Dios eterno, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si esta narración ha tocado tu corazón y deseas explorar más profundamente estas verdades eternas que conectan el pasado con nuestro presente, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para que no te pierdas el próximo capítulo de nuestro viaje a través de las historias más impactantes de la fe. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar que incluso en medio de las ruinas de la vida, siempre hay esperanza de reconstrucción. Nos encantaría leer tu reflexión. Déjanos saber en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Tu perspectiva enriquece a todos los que formamos parte de esta búsqueda de la verdad. Gracias por acompañarnos en este viaje. La paz sea contigo.